Bueno, Dios le bendiga a todos, hermanos, amigos de la comunidad de Benecer y también de todo lo que es el Internet en todo el globo terráqueo. Estamos aquí desde Madrid, estamos un poco ya entrando en lo que es el verano, un calorcito bien fuerte está entrando ya. Damos gracias al Señor porque ya Madrid está pasando a lo que es la fase 1, ya hoy lunes entra a lo que es la fase 1. Estamos disfrutando algunas cosas más de cada día de la apertura del confinamiento. Gracias al Señor que estamos alabando al Señor, bendeciendo el nombre del Señor. Ayer estuvimos un culto glorioso, un culto, gracias al Señor que pudimos compartir allá en nuestra iglesia, en nuestro local, compartir con muchos hermanos que teníamos tiempo que no veíamos, que otra vez la iglesia vuelve a reunirse. Claro, la iglesia no son cuatro paredes, entendemos que la iglesia somos nosotros, pero realmente ayer pudimos, como maestro de Fides, compartir la enseñanza de Fides, pudimos también tener esa palabra de Dios a través del pastor Frank y poder también adorar y bendecir el nombre del Señor. Ayer fue algo glorioso porque tuvimos, la veíamos hace mucho tiempo físicamente, pero gloria a Dios que podemos estar unidos bajo la misma cobertura del Señor. Y qué bueno es que ya poco a poco vamos a ir con todas las medidas sanitarias que nos presenta el gobierno y para nuestro bienestar, que podamos nosotros tener esa seguridad cuando estemos afuera de los lugares, ¿verdad? Que vayamos a compartir. Ya podemos reunirnos con 10 personas, claro, con su distancia, con una mascarilla que podemos tener. Gloria al Señor. Qué bueno es compartir esta palabra de Dios en este día y podemos llevar esa palabra, la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pues en este día quiero entrar inmediatamente a la palabra del Señor y quiero que busquemos en Proverbios capítulo 4, verso 13, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. En Proverbios capítulo 4, verso 13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Yo quiero repetir esta palabra. Dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Yo quiero compartir este mensaje. El título del mensaje que en este día quiero compartir es Buscando el consejo oportuno. Buscando el consejo oportuno. Permite al Señor que oremos y pidamos al Señor sabiduría en este día. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos a través de ella encontrar. Gracias, Señor, porque ellas nos dan testimonio de Jesucristo y dan testimonio de la grande maravilla que tú haces en nuestras vidas, Señor. Dirige todo lo que podamos hablar, Señor. Que no sea yo, sino que sea un instrumento en manos tuyas, Señor, para alabanza de tu gloria, Señor. Permite que mi vida, para que tu palabra corra y sea glorificada. Quita de mí toda cosa que se haga viva en mi corazón y también que pueda ser compartida hacia los demás, Señor. En este día, Señor, por este día ya que vamos ya a la fase 1 aquí en Madrid y que podamos, Señor, ya tener un poquito más de libertad, Señor. Bendice a cada funcionario, honre, que tú lo bendigas. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, queremos también felicitar a algunos hermanos que están de cumpleaños. Hermana Marta Cecilia está de cumpleaños. Su esposo Pedro está por ahí, que la quiere sacarla. Y gloria a Dios que cumpleaños. Que Dios la bendiga y Dios la guarde y que Dios la proteja en su embarazo. Amén. Vamos, dice la palabra aquí: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Hoy vamos a hablar del tema, como dije, buscando el consejo oportuno. Realmente proverbio de consejo.
desde el primer versículo hasta el final prácticamente de Proverbios, que la palabra de Dios nos ayuda y nos da. Por ejemplo, en el verso 3 del capítulo 1 habla del consejo de prudencia. O sea, aquí está hablando que Proverbio en su propósito principal es para que tú recibas consejo de prudencia, juicio y equidad. O sea, son varias de las cualidades que Proverbio presenta. Es el motivo por el cual fue escrito. Realmente Proverbio, como le decía anteriormente, es un libro de consejos, desde arriba hasta abajo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un consejo? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido ese consejo en el momento oportuno? ¿Verdad? ¿O cuánto hemos dado nosotros un consejo a los demás? O sea, es innumerable las veces que hemos recibido como también hemos dado consejo. El consejo es una parte fundamental en el ser humano. El ser humano necesita consejo en nuestras vidas. Hoy en día, en la vida posmoderna, como decimos ya en este tiempo, la época posmoderna, vemos que para todo hay un consejo. Hay consejos para rebajar, hay consejos para aumentar, ¿verdad? Para aumentar de peso. Hay consejos para tener novia, para no tener novia. Hay consejos para todo tipo de cosas. Hoy en día el internet ofrece lo que es muchos consejos, a veces buenos, a veces. Entonces ya hay gente que es especializada en áreas de consejería, consejo para todo. O sea, el ser humano quiere consejo para todo. En el caso, por ejemplo, de las naciones tienen sus consejeros, consejeros de guerra, por ejemplo, las Naciones Unidas, la OTAN, tienen su consejo de guerra, ¿verdad? Cuando se reúnen esos países industrializados, ¿verdad? El G8 o el G20, ellos tienen también sus consejeros, ¿verdad? Hay consejeros financieros, consejeros donde los gobiernos se instruyen de estas personas para poder invertir o no invertir o para poder, o sea, hacer una estructura de lo que es la economía de un país. Entonces, todos los países tienen todas las personas tienen su consejero. En el caso me llama mucho la atención porque en las semanas antepasadas, cuando sucedió lo de la pandemia, la presidenta Ayuso le pedía al presidente de gobierno que le presentara los consejeros, quién eran los consejeros, porque saben que Madrid la semana pasada no pudo pasar a la fase 1. Ahora es que estamos pasando a la fase 1. No correspondía a la semana pasada, sino que pasó a la fase 0.5. En realidad, la presidenta de la comunidad le pedía consejeros. ¿Cuál era su consejero? Y entonces, ¿qué sucede? Que ninguno sabía que era el consejero, cuál era el consejero del gobierno, quién era el que estaba presentando la razón de poder pasar de una fase a otra. Entonces, la presidenta estaba cuestionando que cuáles eran sus consejeros, cuáles eran los consejeros. Hay gente especializadas, como decíamos, especializada en consejo para los gobiernos, ¿verdad? En estos días de pandemia hay consejeros de salud para poder salir o entrar o si una comunidad o no puede entrar o puede pasar o no puede pasar a lo que es una fase. Hay consejos que son tan importantes que pueden ser consejos de vida o muerte. Yo recuerdo en una ocasión cuando en épocas de los 80 más o menos, que ya mi padre estaba muerto, el jefe de él había muerto en un helicóptero. ¿Producto de qué? De un mal consejo, no recibir el consejo. Él en una época de lluvia, ¿verdad? Que llovía mucho en aquella época, salió y le dijeron, mire, no puede salir porque está lloviendo demasiado. Y bueno, él, cabeza dura, salió con su piloto. Sucede que cuando llegó no había nada de visibilidad y chocaron con una ladera de una loma. Oye,
su muerte. O sea, hay consejos que pueden ser, y le aconsejaron no salga, porque hay lluvia y no está bien la visibilidad. O sea, que hay consejos que pueden ser de vida o muerte. Es un tremendo fracaso, una catástrofe que sucedió en aquella época con este señor, que era un señor muy importante en aquel momento. Recuerdo a mi abuela que me decía que un refrán que dice, el que lleva de consejo, se lleva de consejo, muere de viejo. El que se lleva de consejo muere de viejo. Si una persona, se supone que una persona ya adulta, una persona ya vieja, tendrá mayor consejo que una persona nueva, joven, ¿verdad? Tendrá mayor experiencia, mayores situaciones que han pasado en su vida. O sea, tendrán más calidad para poder dar un consejo. Entonces, por eso que este proverbio popular, ¿verdad? Este refrán popular, dice, el que se lleva de consejo muere de viejo. Claro está. Esta es una de las razones por la cual los padres siempre consejeros de sus hijos, porque tienen mayor experiencia, han pasado por situaciones que tal vez no quisieran que pasaran sus hijos, y uno de los mayores consejeros que podemos ver dentro del núcleo familiar son los padres. Los padres, por su experiencia, ya su adultez, ¿verdad? Son mejores consejeros, son buenos consejeros para sus hijos. En este sentido, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 13, Proverbios capítulo 13, verso 1, recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Aquí vemos que hay momentos de nuestra vida que tenemos que tener decisiones, y los hijos tienen que tomar decisiones. Y en este caso dice la palabra el hijo sabio que toma decisiones, dice recibe el consejo del padre. ¿Por qué? Porque el padre tiene mejor tienen experiencia, tienen mejores formas de vida, ¿verdad? Consejo oportuno. Pero hoy hay obstáculos que pueden producirse, hay obstáculos que pueden hacer que la persona no reciba ese consejo oportuno. ¿Cuáles serían los obstáculos que podemos ver en la vida para no recibir ese consejo oportuno? El primer obstáculo que podemos ver es el orgullo. El orgullo. En nuestra cultura, el pedir consejo muchas veces es símbolo o señal de que una persona es débil, ¿verdad? O sea, este muchacho está buscando consejo. Eso es símbolo de debilidad. Y de lo contrario, si no busco consejo, que ya soy una persona adulta, no necesito que nadie me manipule, ni nadie me dé ese consejo. Entonces, una persona que es orgullosa es una persona que está siendo de obstáculo para recibir ese oportuno. En la Biblia, la persona que es orgullosa se le llama necio. Necio. En Proverbios capítulo 15, verso 5, vamos a buscar Proverbios capítulo 15, verso 5. Dice, el necio menosprecia el consejo. O sea, menosprecio, desecha el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. O sea, que una persona que recibe el consejo viene a ser prudente, pero lo contrario, la persona que no recibe el consejo o menosprecia el consejo, es necio. Y una persona necia es una persona que no está, es orgullosa en su corazón. Por eso que la Biblia es clara. La Biblia al que no recibe ese consejo oportuno le llama necio. En Proverbios 13, 18 hay otra palabra que dice, en Proverbios 13, 18, me gusta utilizar muchos versículos bíblicos porque la palabra es viva y eficaz, y vamos a verla más adelante. Dice 13, 18, dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. O sea, pobreza y vergüenza son dos cosas, consecuencias de una persona que no recibe el consejo. Una persona que menosprecia el consejo. Uno, pobreza y vergüenza. Mas el que guarda la corrección recibirá honra.
O sea que una persona que recibe el consejo recibe honra, mientras que lo contrario, la persona que menosprecia el consejo es una persona que tendrá pobreza y vergüenza. O sea que una persona orgullosa que menosprecia el consejo, perdón, es una persona que le vendrá pobreza y vergüenza. O sea que en realidad esas dos cualidades negativas, ¿verdad?, en su vida se va a manifestar. Recuerdo una historia, una fábula, ¿verdad?, que me leí en días anteriores de dos pájaros, de dos aves. Una es el pavo real y la grulla. La grulla, no sabía quién era la grulla y investigué que era una ave grande, la parecida a una garza, pero es bastante grande, con plumas y el pico lo tiene, la cabecita lo tiene rojo y el pico rojo. Entonces, había un problema entre la grulla y el pavo real. Saben que el pavo real es unas plumas hermosísimas, ¿verdad? Y dice que el pavo real se enorgullecía de sí misma frente a la grulla, diciendo, tengo unas plumas muy hermosas. En cambio, tú, grulla, eres incoloro y vulgar. Oiga eso. Mientras que la grulla le respondía, decía la grulla, me aventajas las plumas y hermosas, pero apenas puede elevarte un poco y vives encadenado al suelo. Mis plumas feas y descoloridas me dan la libertad para surcar los cielos. O sea, mientras que el pavo real se daba su lujo, ¿verdad? Se levantaba su orgullo, ¿verdad?, de surcar los cielos como lo hacía la grulla. Entonces la enseñanza que vi que dice no debemos menospreciar a otro por su belleza, ya que ellos pueden tener virtudes más evidenciales. O sea que personas que yo no puedo menospreciar al otro porque es feo. Hay personas que tal vez no tienen ciertas cualidades que otros tienen, ¿verdad? Pero de cada uno podemos aprender algo. No hay nadie que nos pueda dar un consejo oportuno. Hay personas que he recibido en lo personal, de personas que yo recuerdo en una ocasión que visitaba allá en mi país, en República Dominicana, visitaba en un orfanato que siempre me gustaba ir. Y habían personas con problemas motores, diríamos físicos, eran problemas neurológicos, y deformados, muy deformados. Y se veían así, retraídos, pero su mente estaba brillante. Y siempre me gustaba hablar con uno que tenía mucha palabra de sabiduría, mucha palabra. Y yo he recibido recibí muchos consejos de esta persona, aún postrado como estaba. Muchas personas en aquel tiempo lo menospreciaban y yo encontré en esa persona, en ese persona, se llama Gregorio, espero en el Señor que esté vivo, y él me dio muy buenos consejos, y no de física o por lo que tenía físicamente, sino por su corazón, ¿verdad? Entonces, una persona que es orgullosa, ¿verdad?, es una persona que no recibe el consejo, menosprecia al otro. No, yo no necesito consejo de nadie. Yo soy autosuficiente. Esa es la persona eh, que es orgullosa. Se siente como que es el pavo real, ¿verdad?, del cuento. El pavo real como que se siente más bonito que todo lo demás, ¿verdad? Hay un segundo obstáculo que quiero presentarle y es el obstáculo de testarudez. Testarudez, una persona testaruda es otra persona que no recibe el consejo. Esta persona se caracteriza por decir no me dé explicaciones y ya decidí. O sea, es una persona testaruda, una persona que dice ya yo decidí, no me dé explicaciones. Ya yo tomé mi decisión y no me importa lo demás.
O sea, una persona que persiste en su posición, en, su, en lo suyo, que lo suyo es lo mejor. Entonces, una persona testaruda es como un caballo desbocado, un caballo que no tiene freno. Se va, se va, se va, se va y se desboca y se hasta se mata. Entonces, una persona testaruda es una persona que no tiene sus facultades bien. ¿Por qué? Porque una persona que es terca, ¿verdad? En una ocasión decía también un refrán que es más terco que una mula. ¿Mm? Y mire que la mula es terca. La mula es terca. Cuando una mula dice que no va, no va para ningún lado. Entonces una persona terca, testaruda, ¿verdad? Es una persona que se compara con una mula, con una mula. Realmente dice, yo voy para allá y ahí eh, pase lo que pase, ya yo tomé mi decisión, suceda lo que suceda, ya yo tomé mi decisión y no recibe el consejo no recibe el consejo y lo comparan con una persona, con un mulo terco. Dice Proverbio 12.1, dice, el camino, 12.1, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. O sea, el camino del necio, hablando del siempre del necio, es derecho en su opinión. Se cree como que todo está bien, que no hay problema. Ellos se creen autosuficientes, se creen que el camino que está llevando es lo mejor, ¿verdad? Aunque vean que está el precipicio ahí, que están como la palabra es desmontándose totalmente. Entonces, una persona que no recibe el consejo es necia. Dice también Proverbios 10.8, dice, el sabio se alegra de recibir instrucción, pero el necio, engreído, el necio, terco, el testarudo, cae de rostro al suelo. O sea, una persona sabia, era que terco, era testarudo, una persona engreído, ¿verdad? Necio, es una persona, el sabio se alegra de recibir instrucción. Oye, qué bien, ¿verdad? Recibe esa instrucción, dice, qué bien, gracias por ese consejo, gracias por darme ese consejo, gracias por permitirme ayudarme. Entonces una persona que es necia, una persona engreída, una persona terca, dice, cae de rostro al suelo. ¿Por qué? Porque dice el que se humilla, Dios lo exalta, más el que se ensalza, Dios le humilla. Entonces, una persona engreída, terca, no recibe la corrección, no recibe el consejo. Entonces, eso es uno de los obstáculos a la hora, uno de los dos obstáculos que puedo ver a la hora de recibir consejo. El orgullo, la terquedad, testarudez y una persona terca que no recibe el consejo en el momento oportuno. Pero vamos a ver ahora cuáles serían en nuestra vida, cuál sería en nuestra vida las fuentes para poder recibir el consejo oportuno. ¿Cuáles serían las fuentes por las cuales yo puedo recibir ese consejo oportuno? La primera fuente que podemos ver para buscar ese consejo oportuno es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente principal por la cual yo recibo el consejo oportuno. En Salmo 119, vamos a buscarlo, Salmo 119, el verso 24, Salmo 19, verso 24, habla de algo muy interesante. Dice, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. O sea, cuando habla aquí de la palabra testimonio, se está hablando también de lo que es testimonio, mandamiento, ¿verdad? Ley. Entonces, pues tus testimonios, o sea, hablando de las escrituras, son mis consejeros. O sea, cuando habla de delicia, algo que realmente valora, ¿verdad? Entonces, habla de que tanto es su delicia y mis consejeros. O sea, no solamente un solo consejero, sino mis consejeros, porque la palabra de Dios puede utilizarla para todo. Tú puedes usarla para todo, todo en la vida. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría.
La palabra de Dios es la fuente por la cual yo puedo obtener ser sabio. Ser sabio. Los mandamientos del Señor me hacen ser sabio. Entonces, la palabra de Dios, yo puedo recibir un consejo personal, yo puedo recibir un consejo de vida, yo puedo recibir un consejo de cómo ir al cielo. Son instrucciones cómo llegar al cielo. Son instrucciones para yo vivir una vida feliz, para yo vivir un matrimonio feliz, para, diríamos también, aún en la parte de salud, la Biblia te habla de cosas de la salud financiera. La palabra también te habla desde el punto de vista financiero, te da consejo financiero, ¿verdad? Por ejemplo, no ser fiador, ¿verdad? Es un consejo que Dios te da de no ser fiador, de no coger prestado, no tener deudas. Son consejos que la palabra te dice. Amén. Entonces, en Hebreos capítulo 4, es un versículo muy conocido, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Son dos cualidades que tiene la palabra. Viva, ¿por qué? Porque es activa, no está muerta, no está como un agua estancada. Un agua estancada está muerta, los peces se mueren. Un agua viva, ¿verdad? Saltan para vida eterna, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, la Biblia es viva porque es activa, es un periódico activo hoy en día. Podemos ver a través de la palabra de Dios que la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía, que la palabra de Dios es siempre nueva cada día. Tú puedes leer muchos versículos bíblicos y cada día ese versículo bíblico, aunque lo haya leído muchas veces, ese versículo bíblico te da nuevas cada día, te da nuevas. Entonces, es un listín verídico. La palabra de Dios nos ayuda a que, como dice ella misma, viva, que nos vivifica en nuestra vida. Y eficaz. La palabra eficaz aquí nos muestra también que cumple su propósito. Cumple con su propósito en nuestras vidas. Eficaz, que si cuando, por ejemplo, tomamos algún calmante y resuelve el problema de ese dolor de cabeza, ese calmante fue eficaz. Pues la palabra de Dios es eficaz porque nos da en el punto que nosotros necesitamos y nos ayuda a poder solucionar nuestros problemas y nuestras dificultades. Amén. Antes de tomar cualquier decisión en que nosotros podamos tomar en la vida, valga la redundancia, nosotros tenemos que consultar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un compendio de versos, de informaciones en nuestras vidas que nos ayudan a tomar decisiones oportunas, decisiones en nuestras vidas que es agradable. Por eso dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable porque nos ayuda, nos fortalece, nos instruye, nos capacita. O sea, la palabra de Dios es realmente por el cual fue creada. El propósito por el cual la palabra de Dios fue creada para mi vida es para fortalecerme y darme el consejo en el momento oportuno. Lo contrario, cuando no me llevo de la palabra de Dios, entonces vienen decisiones funestas a nuestras vidas. Cuando yo no me llevo de esa palabra a mi vida, esa palabra entonces, y me llevo de mis propias decisiones, ¿verdad? No me llevo de la palabra del Señor, sino de mis propias decisiones. Sucede que entonces mi vida va en fracaso, ¿verdad? Porque la mejor palabra que podemos tener no es la palabra mía, no es la palabra tuya, es la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, la palabra de Dios es un buen consejero. ¿Tú quieres buen consejo? Bueno, busca la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, y le hemos leído en Juan 5:39, que dice, escudriñad las escrituras, porque ya os parece que tenéis vida eterna, ya dan testimonio de mí. O sea, que para yo poder saber la voluntad de Dios, como hemos hablado en estudios anteriores, nosotros debemos escudriñar las escrituras, porque ellas me van a revelar la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Y me van a guiar a tener vida eterna. La segunda fuente del consejo que podemos encontrar es la oración. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, el mismo Dios que ayer
contestaba esas oraciones poderosas, es el mismo Dios que se contesta las oraciones de hoy. O sea que a través de la palabra, a través de la oración, sometido a la palabra de Dios, ¿verdad? Yo puedo entonces recibir ese consejo también. La oración es la clave por la cual yo puedo recibir esa voz de Dios para mi vida, esa voz de Dios. Cuando Dios se revela a Moisés, Dios se revela en las escrituras, en sus escrituras, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Pero también Dios se revela a Abraham. ¿eh? Y Dios se le revela a hombres, ¿verdad? A aquellos en la antigüedad, pero también Dios se revela hoy en día. Dios se te puede revelar a ti. Me decía una sobrina que, ¿cómo Dios te habla también. ¿Cómo Dios me puede hablar, tío? Dios te habla también en voz audible. Dios te puede hablar a tu corazón, ¿verdad? Entonces, la oración es la clave, la llave por la cual yo puedo entrar a buscar su presencia, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios consultaba a Dios en oración, Dios le daba la victoria. O sea que cuando tú consultas a Dios en cualquiera de tus situaciones a través de la oración y buscas el consejo oportuno, tú puedes encontrar ese aliento en tu corazón, ese aliento en tu vida. Y Dios te dará la victoria sobre todas las cosas. Entonces dice aquí, la palabra de Dios dice, fíjate del Señor y no te apoye en tu propia prudencia. Muchas veces cuando vamos en oración creemos que es como haciendo pulso con Dios. No, no podemos hacer pulso porque Él es el dueño de todo, ¿verdad? Y Él es que tiene que cumplir, Él es que cumple su propósito en mi vida. No es yo cumplir el propósito. Dios debe cumplir su propósito en mí. No yo doblegar el puño a Dios. El Salmo 25, la semana pasada estuvo hablando mi esposa María, el Salmo 25, me gustó mucho porque hay varios versículos que el salmista habla de su relación con Dios en oración. Y él está hablando, por ejemplo, en el verso 4, él dice, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tu senda. Cuando tú vas en oración delante de Dios, tú le pides al Señor que te muestre el camino, que te muestre la senda, ¿verdad? Yo no sé el futuro, yo no sé lo que puede pasar en el futuro, yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Por eso el salmista le decía aquí al Señor, el salmista David, le decía al Señor, muéstrame, Señor, tu camino. Entonces la única forma de mostrar su camino era a través de la oración. Enséñame tus sendas. La enseñanza es a través de la palabra de Dios, pero también a través de la oración. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El verso 14 me llama mucho la atención. Dice la comunión íntima del Señor, o sea, la intimidad. ¿Verdad? La intimidad, dice la palabra, dice la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. O sea que cuando tú tienes comunión íntima con el Señor, Dios va a revelar su pacto a ti. Entonces, la intimidad es importante y la intimidad la podemos obtener a través de la oración. La oración es la clave por la cual buscamos la dirección correcta para nuestras decisiones. Por eso bueno que el consejo que vamos a recibir antes de tomar decisiones a nuestras vidas, nosotros debemos buscar en oración qué Dios quiere y Dios te dará el mejor consejo. Dios quiere lo mejor para nosotros, realmente. Dios no quiere, no está ahí con un bate para darte un batazo, no. Dios quiere lo mejor para ti y Dios quiere que tú le busques de corazón. Que tú le busques con corazones, y dice la Biblia, con intimidad, que hay una relación íntima y Dios va a revelar su pacto a ti en tu vida. Dios va a revelar lo que Él quiere para ti. Amén. La tercera fuente para buscar consejos son de personas piadosas. Hay personas que Dios ha usado, ¿verdad? En el transcurrir de nuestras vidas, que nos han dado muy buenos consejos. Son personas de Dios usadas por el Señor. En Proverbios 37, versos 30 y 31, vamos a buscarlo. Proverbio 37.
Salmo 37, verso 30 y 31. Salmo 37, perdón. Salmo 37, verso 30 y 31. 30 y 31. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37. Amén. Gloria a Dios. Verso 30 y 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. O sea, dice la Biblia aquí, en otra versión habla de que el justo es un buen consejero por ser recto e imparcial. Eso es otra versión que habla. Por distinguir entre el bien y el mal. O sea que la boca de un justo, la persona que actúa con justicia, y sabemos que la persona que es justa es una persona de Dios, una persona entregada al Señor, es un buen consejero. O sea que a través de la persona justa yo puedo encontrar que me puedan dar ese consejo oportuno. Hay hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo, como dice la Biblia en la palabra, ¿verdad? En Primera de Corintios habla de los dones del Espíritu. Y hay diferentes tipos de dones. Hay dones de exhortaciones que Dios ha dado a la iglesia, ha dado a través del Espíritu Santo, ha dado a su iglesia esos dones para que puedan ser al servicio de la obra de Dios. Y hay hombres y mujeres que son consejeros, que exhortan al pueblo de Dios, que ayudan a que los hermanos, el pueblo de Dios sea edificado en su cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo sea edificado. Vemos consejeros en la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos muchos consejeros. Me llama mucho la atención, por ejemplo, los consejos que le daba Pablo a Timoteo. Pablo era el padre espiritual de Timoteo, su hijo espiritual. Y vemos en las cartas paulinas, ¿verdad? En las cartas de primera y segunda de Timoteo. Son cartas de consejo, ¿verdad? Cartas que le ayudan al joven Timoteo, al joven pastor Timoteo, a poder, diríamos, recibir ese consejo y poderlo aplicar. Si vemos las cartas, las recomendaciones que le daba Pablo a Timoteo, son tremendas, muy edificantes. Entonces hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que son Pablo para muchos Timoteos en la iglesia. Otro caso, por ejemplo, Mardoqueo, que estuvimos en el ayuno, estuvimos hablando de Esther, ¿verdad? Y fue Mardoqueo el consejero de Esther, de esa reina Esther, que llegó a la cúspide en aquel tiempo, ¿verdad? Y Mardoqueo fue un buen consejero para su prima, Esther. Entonces vemos hombres y mujeres que Dios usa para ser consejeros. En el caso, por ejemplo, también de David. David fue un consejero para su hijo Salomón, aun a pesar de que Dios le dio mucha sabiduría, dice la Biblia que Dios le dio sabiduría, una sabiduría incalculable a Salomón, pero también recibió consejos de su viejo, ¿verdad? David. ¿Recibe tu consejo de tu viejo? ¿De qué viejo tú recibes? ¿O tú lo tienes ahí menospreciado? ¿Lo tienes en un de esto, asilo? ¿Estás recibiendo tú esos consejos de la experiencia de esa persona? Entonces es importante que nos recibamos consejos. La iglesia, por ejemplo, recibe consejos de los pastores, ¿verdad? De sus pastores, de los líderes, de los ancianos, de hombres que están ahí en la brecha para buscar el oportuno, ¿verdad? Están ahí para que puedan ayudar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Pablo recomendaba que las más viejas, las personas más viejas ayudaran a las más jóvenes, ¿verdad? Y dar ciertas recomendaciones para que puedan tener esos consejos oportunos, ¿verdad? Entonces, hay personas, aunque no tienen cargos relevantes dentro de la iglesia, que son buenos consejeros. Yo recuerdo cuando estuve recién convertido, hubieron personas que, aunque no tenían mucho renombre, no eran, diríamos, de título, pero eran buenos consejeros que me ayudaron de manera personal a mí para mi crecimiento espiritual. Y eso me fortaleció. Entonces, una fuente importante también de recibir consejo es
las personas piadosas. ¿Recibes tú de personas piadosas? ¿Verdad? ¿Recibes tú consejo de esas personas? ¿Mm? ¿De quién tú recibes de quién tú recibes esos consejos? También podemos recibir consejos de nuestras esposas o de nuestros esposos, ¿verdad? Nunca tampoco menospreciemos el consejo de nuestros esposos, y más cuando son un esposo o esposa cristianos, ¿verdad? Porque me imagino que el esposo o la esposa quisieran lo mejor para su esposa o su esposa. Entonces, el caso de las esposas son realmente consejeros o consejeras de su esposo y viceversa. También en el hogar, también los padres deben ser personas consejeros de sus hijos. Entonces, hay veces que sus padres pasan de ellos y llega un momento que necesita corrección. Hay niños que desde pequeño no le dan corrección, no le dan el consejo que debería de darle, y ya cuando adultos ya se vuelven insoportables, y es producto de que no recibieron un consejo. Los padres no pudieron desarrollar ese deseo de aconsejar a sus hijos y de guiarlos, ¿verdad? Pues se supone que los padres deben de aconsejar a sus hijos y dar ejemplo de vida a esos hijos. Entonces, los padres también son, tienen que ser aquellos que den el consejo, no el vecino, no el amiguito que está en la escuela, tal vez una maestra, ¿verdad? Pero lo principal en el hogar, en el núcleo familiar, deben ser los padres quienes den el consejo oportuno a sus hijos. Dice Proverbio 1:8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecie la dirección de tu madre. O sea, aquí le está hablando este proverbio de que oiga la instrucción de tu padre. Son formación, no deformación. Entonces muchas veces los padres no asumen la responsabilidad que deben de asumir, y por consecuencia los hijos viven una vida totalmente depravada, totalmente contraria. ¿Estás tú instruyendo a tus hijos? ¿Estás tú dándole el consejo oportuno? ¿Estás tú diciéndole los principios establecidos en la palabra del Señor? Entonces aquí la palabra exhorta que el hijo debe oír la instrucción del padre y no menosprecie la dirección de mi madre, de su madre. De aquí podemos ver que podemos recibir consejos de todo el mundo. Podemos recibir consejos del amigo, del vecino, del fulano, mengano. Podemos recibir consejos de todo el mundo. Vamos a ver de quién no debemos recibir, porque hemos visto de quién debemos recibir. Ahora vamos a ver rápidamente de quién no debo recibir consejo. De quién no debo recibir el consejo. Salmo 1:1, vamos a ver, hay un salmo muy famoso, el Salmo 1:1, y habla de quién no debo recibir el consejo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que aquí lo que está hablando: bienaventurado, dichoso aquel varón que no anduvo en consejo de malos. Porque entonces diríamos, porque hay que no podemos menospreciar lo que... No, lo que pasa es que los malos tienen un corazón que no es de Dios, y no te van a guiar a toda verdad, no te va a guiar al camino del Señor, te va a guiar a camino de perdición. Por ejemplo, una persona que, si yo estoy con problemas matrimoniales, ¿verdad? Yo no puedo recibir consejos de una persona que se ha divorciado 5 veces. ¿Qué consejo puedo recibir? Un consejo malo. Lo que te voy a decir es: divórciate, porque 5 divorcios que ha tenido, o 6 o 7, y quién sabe más. Esa persona no puede darte un buen consejo. Tampoco no puedo recibir consejo de una chica, por ejemplo, que ha salido embarazada. No puede recibir consejo de una persona que se ha hecho un aborto. Es imposible, porque ¿qué recomendación le va a decir? Sácatelo. Esa es la recomendación que le va a decir. Entonces, una persona, o endrógate, o vamos a robar, o sea, son consejos malos. Entonces, por eso que dice la Biblia: aventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos. Porque una persona que
que no recibe el consejo, ¿verdad?, de los malos, va y hace lo contrario a lo que le está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que te diga, aborta. No, yo no voy a abortar porque la Biblia habla de que es vida lo que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, no podemos buscar consejo de las personas malas, de las personas que son impías, que no tienen a Cristo en su corazón, porque de la fuente no va a salir nada, ¿verdad? No va a salir cosas buenas, sino cosas malas. Tampoco debemos recibir, consejo de adivinadores, medium y espiritistas. Nadie puede predecir el futuro. Eso es mentira. Nadie puede predecir el futuro. Yo no puedo saber lo que va a pasar mañana. Entonces, el único que sabe, el único que sabe, ¿verdad?, sobre lo que es el futuro es Dios. Nadie creado, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ¿verdad?, ni lo alto ni lo profundo, nadie creado puede adivinar el futuro. Entonces, esta gente, los adivinadores, los encantadores, los hechiceros y toda esa gente que están ahí haciendo su dinero, porque inventan cosas, ¿verdad? Pero eso no pueden predecir el futuro. El enemigo no puede predecir el futuro. El único que puede y sabe el futuro, el único que sabe el futuro, no predecirlo, sino el que sabe el futuro, es Dios. En Levítico 19:31 dice, no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no lo consultéis, contaminaos con ellos, yo el Señor vuestro Dios. O sea, aquí lo que está hablando el Señor, que no debemos es un mandato de no consultar, porque imagínese usted, si usted consulta con una persona que no sabe el futuro, ¿qué está pasando? ¿Es en balde? Entonces, estamos ignorando a Dios que lo sabe todo. Y entonces estamos menospreciando al Dios Todopoderoso que lo sabe todo. ¿Por qué no consultamos a Dios que lo sabe todo? Y consultamos a esta gente que para mí son payasos, y escúcheme la expresión y perdone la modestia de ese payaso, de que esta gente hace un teatro para que tú creas que eso es real y no es así. Y realmente el único que sabe, como dije anteriormente, nuestro futuro es Dios. ¿Por qué no consultar a Dios? ¿Por qué no buscar en oración lo que Dios quiere para ti? Entonces, el consejo de Dios es importante para nuestras vidas. Vemos el caso en 1 de Crónicas 10, 13 y 14, donde dice la Biblia en 1 de Crónicas 10, 13 y 14, dice, asimismo Saúl, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, ¿verdad? Y porque consultó a una adivina y no consultó al Señor. Por esta causa lo mató. Ten cuidado con lo que tú consultas, con los horóscopos y disparate de esto, porque esto no te puede llevar a buen camino. A buen camino. Hay canales de televisión que están a 24/7 en estos disparates, ¿verdad? Y esto no es de Dios. Entonces, Saúl le pasó esto, que en vez de consultar a Dios, que Dios sí sabe el futuro, sí sabe, no lo predice, sino que lo sabe, porque Dios es omnisciente. Él consultó a un adivino. Era un insulto para Dios, realmente. Era un insulto. Porque si yo tengo el poder, Dios diría, pero si yo tengo el poder, ¿por qué no me consultas a mí? Y consulta a una gente que es nada. Era un insulto, es menospreciando la palabra del Señor, menospreciando al Dios Todopoderoso, menospreciando los atributos de Dios. Entonces, nosotros debemos consultar a Dios y no consultar a estos adivinos, ¿verdad?, que no son realmente
no pueden predecir, no pueden saber el futuro, ¿verdad? El único que sabe mi futuro y en sus manos está mi futuro es Dios. En conclusión, la fuente más importante del consejo es el mismo Señor Jesucristo. En Salmo 32:8 habla: yo, el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oye eso. No consultes a divinas, consulta al Señor, porque Él te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Qué bonita palabra esta. Él te va a enseñar hacia dónde vas a ir. Dice el Salmo 16, verso 7, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Oye, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios es el único que puede aconsejarnos. Hay unos atributos en Isaías capítulo 9, verso 6, que hablan de uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Oigan eso, consejero. O sea, uno de los atributos del Señor Jesucristo es que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando tú recibes el consejo oportuno, debes recibirlo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el consejero, y Él te va, dice la Biblia, te va a enseñar el camino por donde debes andar. Dios le bendiga. Esperamos en el Señor que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. Esperamos prontamente a los hermanos de la iglesia seguir viéndolo. Mañana tenemos culto. Ya mañana tenemos ya culto de oración, de lectura de la palabra, ¿verdad? Y estaremos estudiando las escrituras, y el Señor nos fortalezca cada día. Dios les bendiga, y voy a orar para que el Señor, esta palabra suya, queda en vuestros corazones. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por el consejo que tú nos das, gracias por tu bendición, gracias porque tú nos das la fortaleza, el amor, la entrega, Señor, de recibir ese consejo oportuno en nuestras vidas, Señor. Llénanos de ti, y entendemos, Señor, que solo tú eres el consejero por excelencia en nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, las vidas que están a través de la pantalla, Señor. Bendice las vidas, aquellos que están acongojados, Señor, tristes, Señor. Levántalos, Señor, y fortalece. Aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, sean sanos en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, y nos vemos en la próxima.